Inclinemos nuestro rostro, oremos por la vida del pastor Andrés, oremos por nuestra propia vida para que tengamos la disposición de escuchar la palabra de Dios ahora. Amado Señor, gracias. Venimos ante ti, Señor, como todos los sábados y como todos los días, conscientes que no solamente de pan y de las peticiones que te hacemos vivimos, sino de tus palabras, Señor. De tus palabras que son vida, de tus palabras que resuenan en nuestro corazón. Te hemos adorado, te hemos buscado, hemos puesto en tus manos nuestras peticiones y ahora queremos poner oído atento, Señor, a lo que tú tienes que decirnos. Bendecimos la vida del pastor Andrés, gracias por tenerle en este lugar. Dale fuerza y tranquilidad de que ya está aquí, Señor, y prepara nuestro corazón en el Espíritu Santo para poder escuchar. En el nombre de Jesús. Los niños pueden subir. Muy buenas tardes. Bueno, me imagino que ustedes ya escucharon más o menos la cosa, pero pues, no es por demás y no es un tema de una excusa porque sí, sino que la verdad hoy ha sido un día de esos de desafíos, como dice mi esposa, de esos días chocolate sol. Entonces, entre las clases y el campamento y venir a predicar ha sido de mucho corre. Entonces, esperemos que el Señor nos bendiga con su palabra en esta tarde. Muy bien, la última vez que vine, hace como un mes más o menos, estuvimos predicando, digamos, el texto central de la escritura en el libro de Deuteronomio. Básicamente el texto es Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. En esa oportunidad, hablando de la centralidad o del centro que tiene digamos, el mandamiento o el gran mandamiento de amar al Señor con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda el alma, estaba centrado, por lo menos en el mensaje, en la fuerza de que Él es el único Dios a quien debemos amar. El Dios que se revela y que precisamente el amor a Él, a su verdad y a su fidelidad nos lleva a nosotros a entregar todo lo que somos, toda nuestra pasión, toda nuestra entrega, toda nuestra vida por su verdad, que es lo que nos sostiene en medio de todo lo que Él hace y de todo lo que Él significa. Ese es el centro del mensaje de Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 al 9. Ahora, esa realidad, esa verdad digamos, el gran mandamiento como el fundamento de la fe, no solo de Israel, sino de la iglesia. Pues cuando le preguntan a Jesús acerca del gran mandamiento, reitera Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5 como el punto central de la ley. Se convierte, digamos, en el móvil, en lo que indica o en lo que nos lleva a nosotros a descubrir el resto de la ley de Dios para el pueblo de Israel y para la iglesia o para su pueblo a través de los tiempos. Recordemos que este pueblo que está escuchando esta palabra, es una palabra de mucha exhortación porque está cargada de mandamientos, cargada de elementos legales. También es un pueblo que viene de un proceso, es un pueblo que sale de Egipto, que pasa en el desierto alrededor de unos 40 años y que va para la tierra de Canaán. Es un punto de transición en el que han entendido lo que Dios ha hecho en Egipto y el Señor se los ha venido recordando durante esos 6 primeros capítulos, y que entienden junto con eso que Dios ha hecho cuál es el proyecto de lo que viene hacia el futuro. Ustedes van a entrar a la tierra, la van a tomar en posesión y van a entender todo lo que eso significa para ustedes. Canaán en ese sentido es la tierra de la promesa, es la bendición de Dios para su pueblo, es lo que Dios le regaló a Israel, es el sello. Dios está cumpliendo sus promesas. Yo soy el Dios que cumplo promesas, y eso suena a bendición. ¿Sí? Cuando uno piensa en
Dios está cumpliendo sus promesas, uno dice, la bendición del Señor está en medio de nosotros. Sin embargo, uno tiene que entender que esa bendición se vuelve en algún sentido peligrosa. Y es lo que vamos a reflexionar a través del texto que tenemos en esta tarde. ¿Por qué peligrosa? Porque hay momentos en donde la bendición nos quita la perspectiva de quién es el que está sosteniendo y quién es el que está guiando, y lleva al pueblo de Dios a sentirse muy cómodo con la bendición. Ahí es en donde nosotros necesitamos reflexionar de manera muy profunda en lo que eso significa. El viernes, no este viernes que pasó, sino el viernes hace 8 días, tuvimos ayuno en la iglesia en el poblado. Y en el ayuno estuvimos desarrollando diferentes temas. Dentro de los temas hubo un comentario que salió con relación a la bendición de Dios para los israelitas después de la salida de Egipto, que se convirtió en un arma de doble filo para Israel. El oro, y el pastor por ahí publicó un memecito, una notica que fue bien interesante. El oro que sacaron de Egipto, que se convirtió en bendición, ellos no salieron con las manos vacías. El día en el que el Señor permite por la Pascua que el pueblo salga de Egipto, algunos textos hablan de que ellos saquearon, les quitaron. Otros textos dicen que fueron los mismos egipcios los que les entregaron el oro a los israelitas. Ese oro que fue una bendición, que fue el que recibieron como parte de retribución de tantos años de esclavitud en la tierra de Egipto, fue el mismo oro con el que ellos construyeron el becerro. La bendición que se convierte en idolatría, en maldición. Y es ahí donde nosotros necesitamos poner el corazón y reflexionar profundamente. El amor entra en riesgo cuando el pueblo de Israel pasa a Canaán. Y ese es el título de la predicación en esta tarde. Cuidado con Canaán. Mucho cuidadito. Hay que tener mucho cuidado. Es una advertencia, nos la vamos a presentar a través de 3 advertencias, pero aquí el hecho es entender cómo la bendición se puede convertir en un arma de doble filo para el pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios, al entrar en contacto con Canaán, puede desviar su corazón. Deuteronomio capítulo 7 es uno de esos capítulos complicados, uno de esos textos complicados del Antiguo Testamento. Y la porción específica que vamos a desarrollar en esta tarde, que es Deuteronomio 7, del versículo 1 al versículo 6, tiene unos componentes que entran en conflicto en algún sentido con el evangelio. Cuando nosotros pensamos en el evangelio, pensamos en la buena nueva. Y cuando usted piensa, por ejemplo, en el evangelio, cuando dice, cuando habla acerca de los enemigos, ¿qué es lo que se le viene a la cabeza? ¿Qué dice el evangelio acerca del enemigo? Que hay que amarlo. Que hay que amarlo, ¿sí? Y que si te dan, y que si te dan en una mejilla, pues pones la otra. Y Jesús en el Sermón del Monte cita: ustedes oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, que era una de las interpretaciones que le habían dado la tradición de los ancianos a la realidad de cómo se relacionaba Israel con los pueblos vecinos. Pero miren esta perla, para mirarla en torno al texto del Nuevo Testamento, en torno al mensaje del Evangelio. Deuteronomio capítulo 7, versículos 1 al 6. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas,
No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. El Evangelio entra en conflicto con textos como este. Y cuando digo en conflicto, no estoy hablando que no hay manera de compaginar y de complementar la revelación de Dios que se da en el Antiguo Testamento y que se va dando de manera progresiva hasta la llegada del Mesías, hasta el mensaje del Dios encarnado. Pero nosotros sí necesitamos tratar de entender lo que hay de fondo en mandamientos, en textos como este, en donde sin lugar a dudas el pueblo está llamado a cortar por completo cualquier tipo de relación que se convierta en una relación que desvíe su corazón de la verdad de Dios. Entonces aquí el desafío está en tratar de entender cómo Israel debería cumplir esta realidad y cómo el mismo Dios que se revela en Deuteronomio capítulo 7 es el mismo Dios que en Mateo capítulo 5 dice: amen a sus enemigos. Ahí es en donde está el verdadero desafío en lecturas de este tipo para la iglesia. Obviamente el texto tiene una interpretación y una aplicación puntual para el pueblo de Israel al momento de la entrada en la tierra de Canaán. Pero evidentemente la Escritura necesita mostrar el principio que sostiene el mandamiento, que es el que no cambia y que se desarrolla en la revelación de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Entonces aquí el desafío para la iglesia es tratar de entender cómo aplicar textos de esta categoría para la realidad nuestra como iglesia, en nuestros contextos sociales, en nuestras realidades culturales y obviamente en lo que somos nosotros como iglesia en medio del mundo en la actualidad. Vamos a tratar de desligar un momentico esa propuesta para observar algunos componentes que se tienen que tener en cuenta antes de entrar en materia con el texto, y posteriormente entraremos a mirar cada uno de los peligros que se presentan a través de este pasaje. Lo primero que hay que decir es que cuando Israel va a entrar a la tierra, lo que Dios está planteando es que en Canaán hay una cantidad de naciones que evidentemente son mucho más poderosas que Israel. Su capacidad militar, su estrategia militar, sus prácticas culturales y sus realidades idolátricas son precisamente el foco de atención al cual Dios invita a su pueblo a que reflexione. Esas naciones que están en medio de la tierra que ustedes van a ir a tomar son naciones más poderosas que ustedes, en todo el sentido de la palabra. Ustedes son una nación naciente, chiquitica, recién formada. Los acabo de liberar de Egipto y su única experiencia ha sido 40 años caminando por el desierto. Esa es la experiencia que tiene Israel. Israel ha pasado por el desierto y sí, ha enfrentado a algunos reyes antes de entrar a la tierra, pero su capacidad militar y su poderío es bastante corto en comparación con las naciones que los están esperando, en ciudades fortificadas, en puntos estratégicos. Israel está en desventaja total con ese tipo de naciones.
no solamente desde el punto de vista militar y su estrategia, sino desde su propia posición, aparte de todos los componentes de seguridad y tranquilidad de las ciudades fortificadas. En pocas palabras, Israel lo único que tiene a su favor es que Dios está en medio de ellos. La única esperanza que Israel tiene contra las naciones que los están esperando en la tierra de Canaán es que Dios ha hablado y ha prometido que va a entregar la tierra. Pero en términos físicos y en términos de lo natural, Israel está en total desventaja con los pueblos de la tierra de Canaán. La oración de Jesús en el Evangelio de Juan, la oración de Jesús por sus discípulos, nos invita a observar un componente extra que nos permite a nosotros contextualizar la realidad que va a vivir Israel al entrar a la tierra de Canaán con la realidad que van a vivir los discípulos al entrar en oposición con el mundo que les rodea. Israel entra a una tierra para poseerla, de la cual no tiene ningún tipo de dominio o de capacidad. Los discípulos en la oración de Jesús entrarán a un mundo hostil que va a pretender dominarlos y llevarlos a la pérdida. La realidad es que esa misma oración de Jesús por sus discípulos se convierte en el anhelo de Dios, la oración de Dios, el corazón de Dios en esa oración, mostrando cómo pretende que sus discípulos se manifiesten en medio de un mundo hostil que quiere devorarlos. Israel tendrá que entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, y vivir en contraposición a ese grupo de hombres que estarán al acecho en contra de su pueblo, del pueblo de Israel. Tendrá que enfrentar a un grupo de hombres que querrán dominarlos, que querrán acabarlos y que utilizarán todas las estrategias posibles para aniquilarlos. Israel solamente puede confiar en Dios. Dios le dice a su pueblo: Canaán es hostil, buscará que no me ames. Canaán querrá devorarte, necesitarás aferrarte a mí y a mis palabras. Esa es la realidad del pueblo de Israel al entrar en Canaán, y digamos en términos de aplicación o de ampliación del texto, es la realidad de los discípulos de Jesús en medio de un mundo hostil que los quiere devorar. Deuteronomio capítulo 7, versículos 1 al 6 nos invitan a reconocer tres peligros que se presentan y que buscan destruir la relación de Israel con Dios, o la relación de Dios con su pueblo. Tres peligros que sirven como una advertencia para el pueblo de Israel al entrar a la tierra y enfrentarse cara a cara con el enemigo. Los tres peligros se encuentran en el desarrollo del texto. El primero es desconocer la capacidad del enemigo. El segundo, hacer alianzas con el enemigo. Y el tercero, olvidar que el pueblo le pertenece a Dios. Tres peligros que Israel tiene que enfrentar al entrar a la tierra y tomar la bendición. Desconocer la capacidad del enemigo. Canaán representa la bendición de Dios para su pueblo. Lo dijimos al principio, es el cumplimiento de las promesas. Dios le está dando una tierra que Israel no cultivó, ciudades que Israel no edificó, un espacio en donde van a poder disfrutar de cosechas y tomar la cosecha que Israel no plantó.
Canaán es una bendición en términos generales para Israel. Es la tierra que fluye leche y miel. Es el lugar que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Es el proyecto que Dios ha destinado para su pueblo. Pero Canaán representa un sinnúmero de tentaciones para Israel. El corazón caído del pueblo que se enfrenta constantemente y que lucha constantemente con las realidades del pecado, los invita a mirar esa entrada a la tierra con los peligros que ello conlleva. Canaán se convierte en una tierra hostil. Canaán es el lugar en donde Israel va a poner a prueba su fe. Dios le ha dado una promesa preciosa a Israel. Yo soy el que destruiré las naciones. Ahora, el gran desafío es que Dios no las iba a destruir de un solo tajo. Era un proyecto que se iba a dar de manera paulatina. No es que Israel llegaría y los cananeos desaparecerían de la tierra. Israel tendría que luchar y buscar la victoria a través de las armas, pero Dios le garantizaría la entrega de la tierra. Es un proceso que duraría por un tiempo estimado. Sin embargo, uno podría pensar que esa realidad, es decir, la realidad de tener que entrar a la tierra y luchar contra naciones más poderosas que ellos, significaría una bendición a medias de parte de Dios. Y no, Dios tiene todo bajo control. Si usted me acompaña y lee conmigo el versículo 22 del capítulo 7, hay una razón lógica del por qué Dios no entrega de una vez la tierra. Israel no tiene que luchar o no tendría que luchar con los habitantes de la tierra. Mira lo que dice el versículo 22. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida. Y mire la razón que Dios da para eso: para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y Él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Dios le está asegurando la bendición a Israel, pero le recuerda que no va a destruir las naciones de un solo tajo, simple y sencillamente como un acto de bendición para ellos. Dejar a los cananeos en la tierra forma parte de la estrategia de Dios para que su pueblo no sea consumido por las fieras. Así que, aunque parece una bendición a medias, es una bendición bastante completa. Dios permite que los cananeos se queden en la tierra por un tiempo más, mientras Israel se fortifica y mientras Israel tiene la capacidad de hacer frente al cuidado y a la protección de la tierra. Sin embargo, el poderío militar y la estrategia que ellos tienen, que los cananeos tienen, son una ventaja impresionante en contra de los israelitas. Israel solo cuenta con las promesas de Dios. Israel es el que entiende que es Dios el que va a pelear, y tanto en los primeros versículos, en el versículo 1 y 2 y en este versículo 23 y 24, queda claro que el que les va a entregar la victoria al final es Dios mismo. Son naciones más poderosas y más numerosas. Dios es el que los entrega. La batalla está asegurada porque es Dios el que pelea por su pueblo. Tú no puedes solo, le está diciendo Dios a Israel. En ese proceso necesitarás confiar en mí, depender de mí. No te dejes engañar de los habitantes de la tierra. Cuando uno lee la historia de Israel, se da cuenta que todo lo que sucede en el desarrollo de la posesión de la tierra tiene implicaciones de un pueblo muy livianito a la hora de tomar la tierra en posesión. Israel fue un pueblo que desde la primera toma empieza a mostrar lo que hay en su corazón. Basta con entender el relato de Acán y la toma del manto babilónico, las piezas de plata y el lingote de oro.
Israel sabe a qué se enfrenta, pero le falta astucia contra el enemigo. No entiende la capacidad que el enemigo tiene, no solo desde el punto de vista militar, sino desde la capacidad puntual de quiénes son ellos en medio de su tierra. Israel no se puede confiar. Israel tiene que destruirlos, pero la falta de astucia los hace presa fácil de los cananeos. Basta con mirar unos cuantos relatos después, el libro de Josué, el libro de Jueces, para mirar el corazón de un pueblo que se desvía, no entiende quién es su Dios. Entran a un terreno hostil, engañoso, lleno de trampas y se dejan engañar. Israel cae fácilmente en lo que los cananeos les proponen, y a pesar de que sacan a varios de los pueblos y destruyen a varios de las naciones, Israel termina sucumbiendo ante la debilidad de su corazón. Los dioses cananeos los cautivan y dominan su corazón. Cuando yo pienso en este relato y pienso en lo que somos nosotros como iglesia, me doy cuenta que Israel y la iglesia se parecen muchísimo. Somos ingenuos cuando entramos en el terreno del enemigo. No reconocemos lo engañoso que es, no reconocemos sus trampas, no reconocemos su astucia. No somos capaces de entender la capacidad que tiene de engañarnos. Entramos en un terreno en el que no dependemos de Dios y finalmente terminamos sucumbiendo ante las tentaciones y las trampas que nos ponen. Hay que tener mucho cuidado con la capacidad que tiene el enemigo para dominarnos, cautivarnos y vencernos. Ustedes saben que yo he vivido en el seminario por los últimos 13 años de mi vida. Salir de la comunidad va a ser un desafío de fe. Estamos en estos días en el proceso con mi esposa de buscar apartamento en el municipio de Envigado, y ha sido pues ahí la cosa un poquito complicadita, pero ahí vamos. Pero el hecho de salir del seminario es una cosa muy, muy fuerte. El seminario me deja muchos recuerdos. Hay una escena que nunca voy a olvidar y que muchas veces utilizo como punto de referencia para tratar de entender un poquito lo que es el engaño. En el seminario, por las noches, a las 11 de la noche, sueltan unos perros. Ellos tienen unos perros en una zona del seminario que en las horas de la noche, después de las 11, la gente tiene que avisar si va a entrar o salir, y sueltan unos perritos. Actualmente son unos chandositos ahí, que más peligroso un gusano de guayaba. Pero hace algunos años, cuando yo era estudiante todavía del seminario, estudiante regular del programa del pregrado, habían unos Rottweiler, una cosa impresionante. ¿Sí? Y recuerdo uno con mucho temor y temblor. Su nombre era Capitán. Y ya el nombre, inmediatamente usted dice, un perro Capitán, qué miedo, ¿cierto? Recuerdo, no con mucha gratitud, pero lo recuerdo, estar sentado en la sala del apartamento donde nosotros vivíamos, en el sector del Paraninfo, en la parte de abajo, al lado de la cancha. Recuerdo estar sentado a la medianoche leyendo para algún trabajo o haciendo alguna labor del seminario, y sentir la respiración de ese chandoso en el corredor de la parte de afuera. Terrible. Cuando uno llegaba en la noche, tocaba el timbre y ya habían soltado los perros, ese perro se lo quería uno comer vivo desde la reja. A Dios gracias por esa reja, porque si no, el perro lo come a uno entero. Una cosa impresionante, un ladrido de Capitán, ¿cierto? Resulta que un día Capitán amaneció muerto. Lo mataron. No, yo no fui el que lo maté. No. Estamos hablando de acabar con el enemigo. No, yo no lo maté. Resulta que alguien, no se sabe quién, le dio una carne con vidrio molido y mataron el perrito. Fue muy triste. Yo recuerdo
ver al perrito tirado en la parte de abajo con síntomas del envenenamiento. Fue una escena bastante dramática. Pero, ¿cómo hace uno para engañar un chandoso de esos? Bueno, un perrito de esos. Respetemos la memoria del capitán. ¿Cómo hace uno para engañar a un perrito de esos? Pues bien, una carne con vidrio molido, pues un perro no tiene la capacidad de entender que el alimento que le están entregando es un veneno para él y se lo come. No tiene la malicia suficiente para entender, porque ni siquiera es un veneno que pueda olerse. No tiene la capacidad para darse cuenta que lo que le están presentando pone en riesgo su vida y se la come por completo. Se come la carne con vidrio molido y termina en una situación bastante lamentable. Cuando yo pienso en esa escena de Capitán, siempre pienso en nosotros frente a las realidades del mundo que nos rodea. Créame que el mundo nunca nos va a presentar o nunca se nos va a presentar a nosotros de una manera abierta si quiere engañarnos, si quiere dominarnos. Siempre se va a presentar de una manera en la que nosotros necesitaremos tener toda la astucia y toda la capacidad y la dependencia de Dios para identificar el veneno que quiere dominar nuestro corazón. Es algo parecido a lo que pasa en Edén, cuando Eva se sienta a conversar con la serpiente. Y uno se da cuenta que la serpiente es sumamente inteligente, astuta, lleva la conversación y Eva no se da ni por enterada de lo que le está proponiendo. Enciende la pasión en su corazón y Eva lo único que hace es sucumbir ante la tentación. La realidad es que el poder de la seducción del enemigo es sumamente fuerte. Y si nosotros no tenemos la capacidad para identificarlo, caeremos fácilmente ante la tentación. Israel tiene que identificar quiénes son ellos y saber que Dios los está entregando. Los cananeos, cada una de estas naciones, son enemigos de su pueblo. Sus prácticas, su vida, sus formas, su poderío es contrario a lo que es Israel. Lo que le va a ofrecer Canaán a Israel es completamente contrario a la voluntad de Dios. Israel necesita identificarlo, necesita abrir los ojos, necesita entender qué es lo que está enfrente. Y yo quiero invitarle a usted a que se haga esa misma pregunta. ¿Por qué será que ante tantas pretensiones del mundo que nos rodea, nosotros como hijos de Dios tendemos a ceder y dejarnos engañar? Miren, yo no le estoy hablando de moralismo, porque yo sé que lo primero que se piensa cuando hablamos de la tentación del mundo es precisamente, este tipo nos va a hablar otra vez de moralidad. No, yo estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que la realidad del acecho de la maldad en este mundo tiene muchas caras. Una que está relacionada incluso con la bendición. La comodidad a nosotros nos puede hacer indiferentes ante la realidad y necesidad del mundo que nos rodea. Es una tentación que está ahí. Si yo estoy tranquilo y tengo lo mío suplido, yo no necesito pensar en las necesidades y realidades de la otra persona que está a mi alrededor. Esa es una forma en la que podemos sucumbir ante el pensamiento de este mundo, el consumismo. Nosotros, en medio de la sociedad en la que estamos viviendo, una sociedad que día a día busca cautivar nuestra mente y nuestro corazón, si nosotros no estamos con el corazón centrado en el Señor, fácilmente nos dejamos dominar por la manera de pensar del mundo y entramos en esa misma dinámica. Por favor, no piense únicamente en cuestiones morales, piense en la vida. ¿Cuántas realidades de nuestra vida están
puestas al acecho en medio de lo que somos nosotros, y necesitamos reconocerlas como enemigas nuestras, y de lo cual necesitamos obrar en destrucción, que es lo que vamos a ver en el punto que sigue. Les voy a contar algo personal. Esto había querido contarlo de otra manera, pero cuando estaba teniendo la reflexión en la escritura, dije, necesito contar esto en medio de esta predicación. Ustedes saben, han estado orando por mí porque presenté un cuadro de diabetes durante este año. Cuando llegué a la iglesia, yo ya llegué como un diabético. Sí, algunas personas lo saben, otros no, pero en los círculos de oración han estado orando mucho por mí. El año pasado yo estaba en un peso sumamente alto. Pues, yo les he contado que estaba pesando alrededor de 102 kilos y llegué hasta 104. Sí, yo me estaba como desmandando un poquito. Estaba gordito, ¿cierto? Rellenito de amor. Y quienes me conocieron en la gordura saben a qué me refiero. Sí, bastante redondito. Comenzó el proceso con la diabetes y comenzó a bajar el peso. Y llegué a 75 kilos y ahorita estoy en un proceso de subida. Cuando el azúcar se me estabilizó más o menos a principios y mediados, vamos a mediados de junio, mejor dicho, llegando a la iglesia, el azúcar se estaba estabilizando y eso me produjo a mí que empezara nuevamente a subir un poquito de peso. Ahora, en este momento de mi vida, esta es la parte que les quería contar, de esa manera como de testimonio, pero también me sirve para lo que quiero presentar del texto, del tener cuidado, del reconocer la capacidad del enemigo. En este momento de mi vida, yo estoy sano. Literalmente, es un milagro. O sea, en este momento de mi vida, los niveles de azúcar están tan estables que yo no estoy tomando ningún tipo de medicamento para el azúcar, ni la insulina, ni la metformina. Estoy bien y los niveles se mantienen estables. Todos los días me mido en ayunas lo que debe ser, en el desarrollo, en el transcurso del día, lo que debe ser. Ahora, eso es una bendición. Hasta ahí vamos bien, pero aparece la tentación. Para usted la tentación puede ser el dinero. Para usted la tentación puede ser lo que decía ahorita, la comodidad. Para mí la tentación son los chocolates. Para mí la tentación se llama helado, ice cream. Usted no se imagina lo que significa para mí tenerle que decir que no a un pastelito de pollo, a una arepita de huevo. Y el desafío precisamente se da en momentos como este. Cuando estaba con la enfermedad alta y con los niveles de azúcar altos, comerme una empanada era poner en riesgo mi vida por los niveles de azúcar que estaba manejando. Hoy comerme una empanada es de pronto subir un poquito más de peso, pasarme un poquitico los niveles, pues estoy bien. Entonces, el desafío real está en este momento de la bendición. Cuando yo tenía la conciencia y responsabilidad de no comer nada que me pudiera subir los niveles de azúcar, era relativamente fácil. De hecho, yo tengo a la fiscalía en la casa, ¿sí? La señora es una riata, ¿sí? Y tengo a la sucursal de la fiscalía en la iglesia, porque Jaimito Vázquez no lo hace nada mal, ¿sí? Me cuida, sí, la cosa más, mi esposa le dio instrucciones exactas para que no me deje pecar, y el hombre no me deja pecar, ¿sí? Todo el mundo es comiendo arepa y huevo en el desayuno de hombres, y yo, una arepita ahí toda ñuridita con un pedacito de jamón. Bueno, dejémoslo así. Necesitamos identificar las cosas que desvían nuestro corazón, sobre todo en medio de la bendición de nuestra vida. Hágase esa pregunta: ¿qué lo tienta? ¿Qué es una tentación para usted? ¿Qué desvía su corazón? ¿Qué lo lleva a ir en contra de la voluntad del Señor? Ojo,
Es ahí donde Dios le da la siguiente instrucción o el siguiente peligro a Israel. Cuidado con hacer alianzas con el enemigo. No solamente es reconocer su capacidad, sino pilas con hacer alianzas con el enemigo. Miren la segunda parte del versículo 2. Las destruirás del todo. Cuando Dios las haya entregado en tus manos, tú las destruirás, no harás alianza con ellas, no tendrás de ellas misericordia, no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás tu hija para su hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Así harás de proceder con ellos. Sus altares destruirás, quebrarás sus estatuas, destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Cortar, destruir, quitar, quemar, consagrar, todo en un marco en el que cualquier relación con ellos es un peligro para ti. Ustedes deben reconocer cuáles de esas cosas pueden engañar su corazón. Y otra vez, ojo, el componente de destrucción que tiene este texto es sumamente alto. No tendrás misericordia de ellos, destrúyelos, quema. Todos los términos que se utilizan en este pasaje tienen la connotación de destrucción, de acabar del todo, de borrar de la faz de la tierra. Lo recordemos, esto es una revelación progresiva. Era la manera en la que Israel sería tentado al entrar en Canaán. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es: ¿cuál es la manera en la que nosotros seremos tentados o estamos siendo tentados en medio del mundo en el que nosotros estamos? Lo que Dios le está diciendo a Israel es: acaba con todo aquello que pueda convertirse en Dios para ti. Engañoso es el corazón del hombre, dice el profeta Jeremías. Acaba con todo aquello que sea un punto de referencia que desvíe tu corazón. Quítalo de en medio de ti. Aquí aparece obviamente por aplicación obvia del versículo 3 el tema del yugo desigual. No emparentarás con ellos. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Lo que el texto está mostrando con relación a esa realidad es que cualquier relación que ellos tengan con los cananeos se convertirá en la excusa perfecta para que su corazón se desvíe hacia la idolatría. Y no en vano lo estaba diciendo Dios. Si uno hace un recuento de la historia de Israel, uno mira a Salomón, uno mira a Acab, uno mira los matrimonios mixtos que tanto condenan Esdras y Nehemías en el proceso del regreso a la tierra prometida después del exilio, y se dará cuenta que esta realidad de cortar relación con el enemigo tiene como punto principal: desviará tu corazón, apartará tu corazón. La advertencia es una advertencia radical. Corta, acaba, quita de en medio de ti todo lo que pueda desviar tu corazón. Jesús, en el Evangelio según San Mateo, en el Sermón del Monte, en un texto conocidísimo por nosotros, dice: ustedes oyeron que no cometerán adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira y desea en su corazón a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. Y después dice: por lo tanto, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo, y si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Es un llamado radical al apartar, al separar todo aquello que se convierte potencialmente en lo que alimenta la idolatría en nuestro corazón. Es un desafío muy profundo.
Aquí necesitamos identificar cuáles son las realidades que nos desvían el corazón. Pablo le dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Y se me viene a la mente a José, cuando la esposa de Potifar le dice: mijo, venga que no es para eso. Y el hombre sabe cómo es la vuelta, sale corriendo, huye, porque entiende que si accede a las peticiones de esta mujer, su vida, su honra y su amor por Dios quedan en entredicho. Mire, yo no estoy hablando de categorías de personas, de que nosotros estemos en una posición superior al resto del mundo. Yo no estoy hablando de eso. Pero cuando uno habla de esta realidad, lo primero que la gente dice es: ¿acaso la gente del mundo es gente con un valor menor? Yo no estoy hablando de eso. Y el texto no está hablando de eso. Aquí claramente es una realidad de la fe, de las convicciones, de la vida centrada en Dios. Todo aquello que busque dominar tu corazón, mi corazón, y apartarlo de Dios, tienes que quitarlo de en medio de ti. Y eso es un desafío muy alto. Todo aquello que nos pueda desviar se convierte en un potencial peligro y necesitamos erradicarlo de nuestra vida. Una persona que yo amo mucho, una persona muy cercana, no voy a especificar quién es, pero es alguien que amo con todo mi corazón. El Señor sabe el aprecio tan profundo que tengo por esa persona. El Señor me permitió acompañarlo en un proceso de discipulado que terminó felizmente en un bautismo hace pocos años, hace muy poquito tiempo, tal vez 2 años más o menos. Un tiempo muy precioso en el que esa persona empezó a evidenciar en su vida unos cambios tan bonitos y tan profundos en su fe, que de verdad nosotros como familia estábamos sumamente felices en ese proceso. Hasta que apareció una filistea en su vida. Una babilónica, bueno, como usted la quiera llamar, babilónica, incircuncisa. Desvió su corazón. Pero totalmente. Lo llevó a un extremo de vida que lo tiene completamente apartado del Señor en este momento. Una fe naciente, preciosa, bonita, completamente apartada y desviada, simple y sencillamente porque entró en un proceso de acercarse a una persona que le ofreció un montón de cosas en su vida y lo alejó del Señor. Te quiero un consejo en cualquier realidad de su vida, y eso me implica a mí también. Un consejo que nosotros podemos recibir de este texto: cortemos toda idolatría. Aquí no es un tema de venga, suavecito, despacito, mire, no, es que no. Identifíquela y córtela. Y esto le invita a usted a pensar: ¿qué es lo que desvía mi corazón? ¿Qué cosas se convierten en el centro que llevan a mi corazón a desviarse del Señor? Y cuando lo tenga identificado, no lo subestime, córtelo. No se ponga con pañitos de agua tibia, córtelo, sáquelo de su vida. No deje que le coja ventaja y que desvíe su corazón. Huya de la idolatría. Quizá un negocio, quizá una relación, quizá una amistad, quizá la comodidad, como lo planteábamos ahorita. Estamos en una etapa de la vida en la que estamos tranquilos, relajados, no nos duele una muela. Mucho cuidado, cortemos con la idolatría. Y eso nos lleva al último peligro, a la última advertencia: olvidar que le pertenecemos a Dios. El versículo 6 dice:
porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle pueblo especial, para más que todos los pueblos que están sobre la tierra. El tercer peligro al entrar en Canaán es que Israel se olvide que es un pueblo consagrado al Señor, un pueblo santo que fue escogido para ser especial. Ese término, que es el mismo que se utiliza en Éxodo capítulo 19, es un pueblo que es una posesión particular del Señor, un pueblo preciado, un tesoro exclusivo para Dios. Dios le está diciendo a Israel: cuando entres a la tierra, ten cuidado con los cananeos, no hagas alianza con ellos, porque ustedes son especiales para mí. Yo los escogí, ustedes son santos. No olviden que Dios los ha separado del resto. Miren, el pacto de Dios con Israel es un pacto de exclusividad. Nosotros desarrollamos ese punto cuando estábamos hablando de Deuteronomio 6, 4 al 5. Es un pacto en el que Dios entra en matrimonio con su pueblo y le dice: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Es una relación de exclusividad. Yo soy suyo y ustedes son míos. No olviden eso. No olviden que yo soy su Dios y que ustedes me pertenecen y que yo los escogí. Esa fue la lucha de Israel todo el tiempo. Ese fue el desafío que Israel vivió al entrar en Canaán. Mirar los otros dioses y serle infiel al Señor. Hay el texto que voy a leer es uno de esos textos que me producen, perdóneme, usted dirá que yo soy muy emocionalista, pero de verdad me produce una sensación de locura. Es lo que dice en Jeremías, en el capítulo 2, lo que le dice Dios a Israel. Versículo 12. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Si usted lee toda la connotación del texto, en el capítulo 2 comienza Dios diciéndole a Israel: yo te escogí, tú fuiste mía desde jovencita, y es como una relación de el esposo con una virgen, y le dice: yo te tuve desde joven, tus amores eran solo para mí. Pero cuando Israel entra a la tierra de Canaán, increíblemente los dioses cananeos se vuelven más deseables y más codiciables y más atractivos a los ojos y al corazón de Israel. La bendición se vuelve en el punto de la caída para Israel. Dios le está diciendo a su pueblo: tú eres mío, no me cambies, no te olvides que yo te escogí, no te olvides quién eres. Esta advertencia, este peligro es: cuidado con olvidar quién eres, a quién le perteneces. Deuteronomio capítulo 7, versículos 1 al 6 nos muestran los peligros de Canaán. Y en esta noche yo quiero recordarnos a nosotros con una palabra de advertencia: cuidado con Canaán. Identifiquemos el alcance del enemigo, todos sus potenciales peligros. Cortemos con todo lo que nos pueda llevar a la idolatría.
a desviar nuestro corazón. Y recordemos constantemente quiénes somos y lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuidado con Canaán, porque la bendición muchas veces se puede convertir en maldición para el pueblo de Dios. ¿Qué tal si inclina su rostro y oramos? Señor, predicar este tipo de pasajes es muy difícil, sobre todo por los elementos de cómo se entiende el Evangelio en el contexto de pasajes tan fuertes en donde tú mandaste a tu pueblo a que destruyera por completo a los pueblos de la tierra prometida. Pero entender el principio es fundamental. Canaán era un peligro para Israel y se comprobó en el desarrollo de la historia. Esas naciones tenían mejores estrategias, más capacidades, y tú las entregarías de tal manera que Israel no tuviera que sufrir en medio de ese proceso. Pero Israel no entendió la capacidad de los cananeos. Cuando estuvo en la tierra, no cortó de raíz las relaciones y las alianzas con ellos. Todo lo contrario, rápido, en la mitad del libro de Josué, vemos que son engañados por algunos de los habitantes de la tierra y los ponen a servir en medio de ellos, pero al final terminan siendo los pueblos que los tientan en medio del diario vivir. Cuando uno lee el libro de los jueces, una vez más encuentra que todos esos pueblos que se quedaron se convirtieron en la piedra de tropiezo que desviaron el corazón de Israel, Señor. No los destruyeron por completo y terminaron sucumbiendo ante la idolatría. Olvidaron que eran tuyos, Señor. Olvidaron que tú los rescataste de Egipto y que tú habías dado la bendición. Sus corazones se fueron tras otros dioses y se apartaron de ti. Quizá nosotros tenemos mucho que aprender de la historia de Israel, Señor, porque de una manera similar desconocemos la capacidad del enemigo en medio de este mundo hostil. De una manera similar, tenemos alianzas con el mundo y nuestro corazón es cautivado en medio de tantas realidades que nos rodean. Se nos olvida lo frágiles que somos y la tendencia tan profunda que tenemos a sucumbir ante la tentación y la presión de este mundo. Olvidamos quiénes somos en ti, Señor, y vendemos nuestro corazón al mejor postor. Permítenos identificar estos peligros en nuestra vida, Señor, para que a la hora de enfrentarnos a Canaán, al mundo, tengamos la capacidad de conocerte a ti y atesorarte en nuestro corazón como el único Dios nuestro. Es difícil, Señor, y nosotros tendríamos que identificar tantas realidades que nos tientan. Pero, Señor,
entendemos que necesitamos escuchar tu voz. De la misma manera que Israel, lo único que tenemos en medio de tanta presión del mundo que nos rodea es tu palabra de que tú nos darás la victoria y de que podemos descansar en ti. Permítenos venir una y otra vez en medio de nuestras debilidades y reconocerte como nuestro gran y único amor. Mientras pensamos en esa realidad, anhelamos tu regreso, Señor, y levantamos nuestra voz a la expectativa de tu manifestación gloriosa, diciendo juntos: Maranata. Que el Señor los bendiga.